Que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Nuevamente estamos llevando hasta lo más íntimo de su hogar este mensaje de salvación, el cual fue un mandamiento desde los tiempos antiguos para que cada uno de nosotros, los llamados hijos de Dios, habláramos de su palabra. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús la palabra como está escrita. Dice allá en el libro de Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mucho se habla y se ha hablado del fin de este siglo. Muchos han oído de evangelio. Muchos predican, dice la palabra del Señor, el evangelio por envidia, otros por ganancia. Pero los hijos de Dios predicamos por amor a la salvación y por amor a su nombre. Cada uno de nosotros ha oído en alguna parte del mundo, en algún lugar de este globo terráqueo, ha oído el evangelio en diferentes idiomas. Solamente hay pequeñas porciones en la tierra donde las etnias no permiten el acceso a nuevos seres humanos que ingresen o invadan su territorio. Pero por lo consiguiente, la palabra del Señor se ha predicado en diferentes medios. Hoy en estos tiempos, las redes sociales están llenas de predicación. La predicación que a algunos les conviene, a otros hablan de la palabra y hablan de Jesús, pero no lo conocen. Algunos predican a Jesús, pero son enemigos de él. Dios a través de la palabra deja las señales. Dice que sentado allá en el monte de los olivos, empezó a enseñarle a sus apóstoles y empezó a contarles las cosas que iban a suceder. Como pueblo del Señor, nosotros no nos agarró por sorpresa la emergencia que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que es palabra de Dios, que toda la profecía se va a cumplir, aunque nosotros no queramos, aunque esto se trata que hayan consecuencias, porque la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, esto también va a segar. Si nosotros comprendiéramos las Escrituras y en lugar de ponerlos a tratar de hacer una competencia dentro de los cristianos o dentro de las religiones y pusiéramos en mente al único y sabio Dios, quizás la ira de Dios opacaría un poco. A través de la palabra nosotros encontramos que Dios da un mandamiento y ese mandamiento no es privado. Ese mandamiento es para que cada uno de nosotros vayamos y hablemos del evangelio. El evangelio es poder de Dios, dice su palabra, y es para salvación. Allá en el libro de Marcos, dice la palabra del Señor, capítulo 16, y les dijo: id por todo el mundo a predicar el evangelio. Cada una de nuestras escrituras trae la historia de los 3 evangelios, en los cuales en cada uno de ellos encontramos la palabra del Señor, que estos hombres que anduvieron con él no se contradicen. Dice la palabra del Señor que allá Jesús dio un mandamiento y le dijo: id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio no es para que nosotros pongamos nuestro punto de vista. El evangelio es palabra de Dios. ¿Qué significa el evangelio para ti? El evangelio es hechos, no palabra. El evangelio es vida, es enseñanza. Cristo no vino a derogar, a quitar la ley. Él vino a cumplirla. Al ver que aquellas etnias que en aquel entonces no podían cumplir la ley y que existieron una gran cantidad de religiosos, de grupos como los fariseos y una gran cantidad que por la historia se nos menciona, podemos observar que aún Jesús
exhortaba duramente a los fariseos y les decía: sepulcros blanqueados. Dios, a través de su palabra, Él deja enseñanza lo que Él vino a hacer. ¿Por qué Él se humanó? ¿Por qué Él se encargó en el velo, el cual es Jesucristo? Para que todos nosotros hagamos como Él hizo. No que seamos nosotros que juzguemos, sino que vivamos la palabra. ¿Cuál es el fin de todo discurso oído? El predicador dijo que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Quiero decirles que uno de los grandes mandamientos, ya en el tiempo de Moisés el Señor les dio 10 mandamientos, el pueblo antiguo, pero esos 10 mandamientos se resumieron en 2. El primero es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con... El segundo es similar: amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero déjeme decirle que damos vergüenza en los medios de comunicación. Los grandes grupos religiosos, llámese cristiano, católico, llámese musulmán, llámese como se quiera llamar. Muchos de nosotros vemos la guerra que existe entre estos grupos. Quiero decirle, mis hermanos y amigos, que el Señor Jesús no viene a traer religiosos. Él viene a traer hombres y mujeres que se aparten de la maldad, santificados, hombres de Dios, hombres llenos de paz, hombres llenos de amor. Jesucristo no quiere que usted sepa historia. Él no quiere que usted sepa de hermenéutica. Él no quiere que tú sepas de homiléutica. Él no quiere que tú te sepas la Biblia. Él lo que quiere es que tú la pongas por obra. Dice la palabra del Señor que Él es vida. Él se refirió y dice que allá en San Juan 14:6, Él se menciona y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra del Señor dice: escudriñad las Escrituras, San Juan 5:39, porque se os parece que en ellas tenéis la vida eterna y no queréis venir a mí. Dice el 40, obra de hombres no recibo. Muchas personas tienen el concepto equivocado del evangelio. Algunos, cuando llaman evangelio, se les imagina dinero, prosperidad, bendición material, pero eso es secundario. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego demás, las cosas postreras son por añadidura. No le voy a decir que el evangelio solo se viene a gozar, también se sufre, porque muchos de los que son carnales nos odian por causa del evangelio. Algunos por consecuencia, porque han tenido malas experiencias, porque han vivido quizás un evangelio religioso fanático, pero no han escudriñado la palabra del Señor. Muchos se dejan influenciar por sus líderes, y a los cristianos evangélicos nos dicen que, algunos nos dicen diezmeros, algunos nos dicen locos, pero quiero decirles que nuestro manicomio no está aquí en la tierra, nuestro manicomio está en el reino de los cielos, y cada uno de nosotros, aún había una dirección de gente, un grupo de personas que decía que el evangelio era el opio de Centroamérica. Pero déjeme decirle algo. ¿Por qué? Porque aquel que está bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de la droga no siente lo que le están haciendo. Pero ese es el evangelio de Cristo. No, Cristo no vino y nos dijo que solamente amáramos al que los amara. Dice la palabra del Señor que hay que amar aún hasta el enemigo, aún aquel el cual no está de acuerdo en lo que usted profesa. Quiero decirle, mi amigo y mi hermano, que muchas de nuestras malas enseñanzas, muchos de nuestros malos testimonios han hecho que la humanidad se esté yendo de cabeza al infierno, se esté yendo de cabeza, se esté muriendo sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros damos mal testimonio. Dice la palabra del Señor que Él dio 10 mandamientos, los cuales se resumieron en 2. El amor es, dice que el amor, ¿qué es el amor para usted?
El amor humano se divide en tres clases. El amor erótico. Pero de ese amor no está hablando el Señor. Dios quiere que cada uno de nosotros prosperemos y que tengamos vida y vida en abundancia. Él vino a dar su vida por amor. Ese es el verdadero amor. El amor que Cristo vino a dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Quién daría su vida? Si algunos aún hasta nos desafían y dicen que vayamos y oremos por aquellos que están contagiados. Esa es la promesa que el Señor ha dado a su pueblo. Pero nosotros sabemos que aún ni sus parientes los dejan visitarlos. Pero la iglesia del nombre, la iglesia que nació en Jerusalén, porque quiero decirle que iglesia no es una casa de oración. Iglesia somos nosotros y la iglesia no muere porque nosotros somos eternos, sea que nos vayamos con el Señor o sea que nos vayamos al infierno, al lago de fuego, de lo que dice Marcos 9:44, somos eternos. La iglesia no somos nosotros. Por eso que los discípulos le hicieron aquella pregunta al Señor y cuando Él andaba con ellos. Y por eso es que aquellos fariseos dijeron, este tiene demonios, porque Él dijo que el templo lo iba a deshacer y en 3 días lo iba a construir. La persona que tiene mente material no percibe lo espiritual. Jesús no se refería al templo que Salomón había pasado más de 40 años construyendo. Jesús se refería a Él, a ese tabernáculo hecho carne, que iba a morir para que usted viviera. ¿Y qué? Iba a dar su vida en propiciación. Porque antes se mataban machos cabrillos, se mataban ovejas, se mataban bueyes, palominos al que no tenía mucho. ¿Pero qué? Eso se terminó. Él dice, ya no quiero más estos sacrificios. ¿Qué es lo que pide Dios de ti, amigo y hermano? Él quiere que tú seas sincero y que tú ames de verdad, que ya no tengas diferencia, que yo soy judío y que tú eres gentil, que tú eres musulmán, que tú eres griego, que tú eres cristiano, que tú eres católico. Todos esos rótulos y esas creencias se van a quedar. Él viene a traer una iglesia sin mancha y sin arruga. Allá en el libro de Cantares dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Mire, usted tiene que ser diferente a los demás. Si a usted le insultan, mire, usted tiene que callar por amor a esa alma. ¿Sabe por qué? Porque probablemente a esa persona sí le han enseñado. Le han enseñado a base de insultos. Pero usted tiene que mostrar su educación aunque no tenga estudio. Porque algunos quizás pueden ser ingenieros, doctores, licenciados, pero no han comprendido. Porque este evangelio es por revelación. El evangelio de Jesucristo no se encuentra en cualquier rincón. El evangelio de Jesucristo se basa en la palabra del Señor. En hechos, no en palabra. Dios a través de la palabra nos data de que del antiguo tiempo han habido personas perversas. Pero quiero decirles que entre más religiosa sea una persona, Dios la humilla, porque Él dice que humilla al soberbio. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo era un hombre celoso en la ley. Algunos dicen que es perverso, eso es falso. Pablo era un hombre celoso. Algunos dicen que Pablo ni apóstol fue del Señor, pero esa va a ser otra enseñanza. Quiero decirles, mis amados hermanos, que desde el libro de los Salmos estaba profetizado Pablo. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que Pablo dice que él perseguía a los cristianos, a los que hablaban del nombre de Jesús, no a los que hablaban religiones, no. Él era hermano y amigo de aquellos religiosos. Pero dice que el maestro se le presenta y lo derriba a tierra. Y cuando lo derriba a tierra dice que vio una gran luz. Y dicen que aquel hombre dijo, un hombre muy elocuente, porque Pablo no era como yo. Pablo era un hombre criado a los pies de Gamaliel, un hombre que sabía la ley de Moisés. Y dice que Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Porque Pablo no era gentil. No, Pablo no venía predicando a un solo Dios. Pablo creía en muchos dioses.
Pero posteriormente Pablo, dice la palabra del Señor, que el Señor se le presentó y le derribó la soberbia y le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad que ahí no se está refiriendo a 2 ni 3, ni 4, ni 5? Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Posteriormente lo manda allá a una casa a donde el varón de Dios es transportado, y dice que oró por él, le impuso sus manos a Pablo, y aquel hombre recibió su vista. Así necesita muy hermano y amigo de estos tiempos recibir la vista espiritual. Muchos de nosotros andamos una Biblia bajo el brazo y por eso decimos que somos evangélicos. Muchos de nosotros hasta predicadores somos. Ahí en los medios se oyen decir que hay pastoras. La Biblia no aprueba de eso. La Biblia no aprueba eso. Pero no nos vamos a meter a hablar más de eso. La Biblia dice que él a 12 hombres, no mujeres, a 12 hombres levantó para que predicaran la palabra del Señor. Uno le falló y ese fue Judas, pero lo sustituyó y puso a otro hombre lleno del Espíritu Santo. Posteriormente que Pablo había sido recibido, que Pablo había orado por él, dicen que no lo recibían los judíos porque le tenían miedo, porque habían oído la fama de Pablo. Aún los atenienses, cuando él pasaba por allá, dice que, porque los atenienses eran muy religiosos, como algunos de nosotros, que delante de que cualquier imagen nos arrodillamos. Usted y yo tenemos que arrodillarlo, como dice Filipenses, en el nombre de Jesús, a Jesús de Nazaret, porque yo no le estoy predicando religión, yo le predico vida. Quiero decirles que el apóstol Pablo, cuando pasaba allá por Atenas, vio muchos dioses que estaban por allí, pero por allí vio que había un rótulo que decía al Dios no conocido. Eso lo encuentra en el libro de Hechos, búsquelo. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre le dijo, a este Dios es el cual yo adoro, al que ustedes no conocen. A este Jesús les quiso decir, porque Pablo dice que después de que había sido fue saturado del Espíritu Santo y fue saturado de sabiduría. ¿Quiere leerlo? Gálatas 3:27, y dice que fue bautizado en el nombre de Jesús. ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos? Porque ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni hembra, porque todos somos uno en Cristo Jesús, les decía. Mire, quiero informarles, para aquellos que creen que nosotros somos ignorantes, a mí la historia no me interesa. A mí lo que me interesa es llevarle hasta su hogar estas palabras, porque este evangelio es portado hasta lo último de la tierra. Y yo no voy a poder ir hasta lo último de la tierra. En primer lugar, porque soy escasos recursos. Y en segundo lugar, porque nosotros en nuestra iglesia se nos enseña que los pastores, los predicadores, debemos de trabajar. Y esa fue la enseñanza que Pablo dio. Pablo dijo que de día él trabajaba y de noche predicaba. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros predicamos la palabra del Señor porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Nosotros no vivimos de las personas. En primer lugar, a muchos nos gustaría, pero ¿sabe qué? Eso no enseña la Biblia. Y nosotros tratamos de enmarcarlos en la palabra del Señor. Por lo tanto, quiero decirle que cada uno de nosotros examine la palabra de Dios. Ya no se deje engañar. Lea su Biblia, amigo católico. Mire, aunque su Biblia tenga más capítulos, déjeme decirle que yo he leído muchos libros de esos, que aún condena la idolatría. ¿Sabe por qué? Porque aunque esta Biblia la han querido trastornar, porque Biblia significa conjunto de libros, han querido trastornar allá en el concilio, en el año 325, no han podido porque el Espíritu Santo no les ha permitido. Por lo tanto, déjeme decirle que nosotros no predicamos a otros, nosotros predicamos a ese Jesús crucificado. Nosotros no odiamos a María. María es un vaso frágil. María es un vaso de Dios.
que ya está en el cielo. No está en el cielo, está en un lugar que nosotros desconocemos. ¿Pero qué? Un día ella se va a levantar porque es de las pocas vasos, instrumentos que Dios utilizó. Usted tiene que ser un instrumento de honra. Dice la palabra del Señor que en una casa grande hay de muchos instrumentos. Usted tiene que ser un vaso de honra. Usted no tiene que dejarse provocar, que lo insulten. Las palabras no duelen, las palabras se las lleva el tiempo. Pablo no solo insultaba, Pablo arrastraba a los cristianos. Aún dice la palabra que si usted es lector de la Biblia, dice que aún él dio el aval, el ok, como nosotros decimos, para que mataran a Pablo. Pablo dio el ok para que mataran a Esteban. ¿Y qué? ¿Y Esteban qué dijo cuando estaba siendo apedreado? Dice que vio el cielo abierto y dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Mire, ¿estaría usted en la capacidad de recibir una pedrada? Si muchas veces nosotros ni las palabras, mire, ni las palabras. Yo por eso le digo que en la página de nuestra iglesia las personas que contradicen, aún las personas anónimas, se van eliminando. Porque usted y yo no tenemos que ser anónimos. Usted y yo tenemos que ser personas. Mire, que demos el rostro. No tenemos que ser cobardes. La Biblia dice que nosotros, dice que desde el reino de los cielos se le hace fuerza y solo los valientes la arrebatan. Mire, usted no tiene que ser cobarde, esconderse detrás de una florcita, de un animalito. Mire, porque yo no hablo con animales, quiero decirle, y no tengo el tiempo para contestarle todos los mensajes, porque trabajo. ¿Pero qué? Yo a través de esta página he tomado a bien llegar hasta su hogar para llevarle el mensaje de vida eterna, para llevarle el mensaje de salvación, para que usted no sea confundido, para que usted la luz del Evangelio le sea penetrar hasta su mente y le pida al Señor sin resentimiento, sin odio. Le pida al Señor que ese amor de Dios fluya por usted. Cuando ese amor de Dios fluya por usted, el Espíritu Santo va a hacer obra en usted. Muchas personas, quiero decirle, muchas personas me han escrito, Dios les bendiga. Lamento no poderles contestar, no tengo el tiempo suficiente. Pero déjenme decirle algo. Cada uno de nosotros, si no podemos leer, oímos. Y la Biblia dice que el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra del Señor es clara, no es de interpretación humana. El que se equivoca es el hombre. Dice la palabra del Señor que Él no viene a traer impíos. Mire, dice que impío es aquella persona que no tiene piedad. Mire, nosotros muchas veces quizás somos cristianos impíos. ¿Sabe por qué? Porque ni a nuestros hijos queremos predicarle el Evangelio. Y a veces se lo hablamos, pero pasamos por alto la palabra del Señor. Ni tampoco viene a traer paganos. Pagano es aquel que adora muchos dioses. Nosotros tenemos que ser monoteístas, que adoremos un solo Dios. Porque desde allá, del antiguo tiempo, Éxodo 6:4, ¿qué decía? Oye Israel, el Señor Jehová, el Señor uno es. Jehová es Jesús, aunque a usted no le guste, por la palabra. Isaías 45:10 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Hechos 4:12 dice, y ningún otro nombre hay salvación. Hebreos dice su palabra, allá en el libro de Hebreos, dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el Dios que hizo el cielo y la tierra y que te hizo a ti. Por lo tanto, quiero decirles, mis hermanos, que usted, aunque sea gentil, aunque sea extranjero, no debe de ser idólatra. Tiene que escudriñar la palabra del Señor y pedirle al Dios de los cielos que le abra el entendimiento. Dice el libro de Juan que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Capítulo 1, versículo 11. Hay quien dice que todos somos hijos de Dios. Eso es falso. Hijo de Dios es aquel. Dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Sí, somos criaturas porque somos creados por Él.
pero hijo de Dios es aquel que cree en su nombre. Esos somos los hijos de Dios. Por lo tanto, quiero decirles que Dios nos ha venido a dar un ejemplo muy hermoso. Y con esto voy a ir finalizando. La palabra del Señor dice, Mateo 24:47. Dice, mire, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado, comenzando desde Jerusalén. Mire, nosotros no venimos de Roma, tampoco de los Estados Unidos. Mire, este mensaje a nuestra región de Centroamérica llegó por revelación. Según usted puede encontrar en internet quiénes fueron los primeros evangélicos, como lo dicen, ¿verdad?, los de la iglesia tradicional protestante. Lo dicen protestantes porque protestamos la ignorancia, porque antes las misas se daban en latín, pero hoy cada uno de nosotros tiene la oportunidad de leer la Biblia. Quiero decirles que Jesús les dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Usted tiene que estar arrepentido para que sus pecados sean perdonados. Mire, en todas las naciones, dice, comenzando desde Jerusalén. Este evangelio no ha venido de cualquier rincón. Este evangelio inició allá, cuando Jesús convocó a aquellos 12, y aquellos 12 estaban allá en el aposento, esperando la promesa. Y dice que allá aquellos 120 esperaban la promesa del Señor. Posteriormente Pedro se para y dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados. Mire, allí comenzó nuestra iglesia. Aunque el rótulo sea largo, pero allí comenzó nuestra iglesia y lo recibimos por revelación. Esto no se recibe en las universidades. Esto no se recibe en un instituto bíblico. Esto viene de parte de Dios de lo alto. Si alguno tiene falta de sabiduría, dijo el apóstol Santiago, demándesela a Dios. Usted quiere recibir de Dios, póngase de rodillas y humille ese corazón soberbio y pídale al Señor que Él le va a dar en gran abundancia. Por lo tanto, quiero decirle que desde allá de Jerusalén comenzó este evangelio, ¿verdad? Allá, ¿verdad? Quiero decirles que algunos, ¿verdad?, transgiversan, ¿verdad? Y dicen, no, dicen, es que nosotros somos los universales. Mire, el universal es Cristo. Por lo tanto, yo le invito que, dice la palabra del Señor, que doble sus rodillas y le pida que Dios le abra el entendimiento para que pueda comprender las Escrituras y pueda hacer la voluntad de Dios. Así que mi hermano, mi amigo, que la paz de Dios more en su corazón.